ahora. Estamos con los ojos puestos en dos temas internacionales relevantes. Primero, los nuevos bombardeos de Rusia en Ucrania, pero vamos a empezar con lo más urgente, sin duda, que es la crisis política que se agudiza en Perú. Y para eso estamos con nuestra periodista internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, es algo que acaba de suceder hace pocos minutos. Sí. Y una imagen que es contundente y que muestra justamente la puesta en escena de la Fiscalía peruana al presentar ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Esto pasa por corrupción. Recordemos que el Ministerio Público hace pocos minutos acusa al mandatario por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, también agravado, colusión en un documento que fue ingresado esta tarde al Congreso peruano. Esto sucede, Connie, en el marco de la misma jornada en la que se allanó la vivienda de una de las hermanas del presidente Pedro Castillo, de al menos 6 congresistas que son apodados en Perú como los niños, que serían congresistas del Partido Acción Popular, un partido de centro, que estarían ayudándole a Pedro Castillo en distintas partes a que no le aprobaran las mociones de vacancia, a impulsar los proyectos del gobierno en el Congreso. Y en el marco de este escándalo de corrupción, según el Ministerio Público, el allanamiento se realizó con el fin de poder recabar información sobre la participación de estos parlamentarios en adjudicación de obras a empresas chinas y a empresas peruanas también. Después de conocerse la noticia, el presidente de la República, Pedro Castillo, comunicó a través de su cuenta de Twitter que las fuerzas oficiales efectivamente habían ingresado a la residencia de su hermana, decía él, en horas de la tarde, cuando apenas se conocía esta noticia, que ahí también estaba su madre, que ella sufre de problemas de salud, y él decía que cualquier responsabilidad sobre la salud de su madre recaía efectivamente en este proceso que él dice que es abusivo. Sin embargo, abre entonces todo este proceso también un nuevo escándalo político en Perú, y vamos a repasar de inmediato cuáles fueron las declaraciones que entregó la fiscal peruana Patricia Benavides. Más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Bueno, recordar además, Connie, que esto es un proceso preliminar, es una investigación que se suma a otras 5 que ya tenía el presidente Pedro Castillo y que eran lideradas también por Patricia Benavides. Claro, yo te preguntaba, ¿cierto?, mientras escuchábamos a la fiscal, si esta era primera vez que se le enviaba una acusación de este tipo al Congreso, porque hemos escuchado de otras partes de la investigación, ¿cierto? Pero esto no había llegado nunca tan lejos. Claro, no había llegado a esta instancia, y sobre todo las otras 5 eran instancias preliminares. Lo que sí hay que ser claros es que, al menos por la Constitución peruana, el presidente Pedro Castillo y cualquier presidente que esté en el cargo no puede ser juzgado, a no ser que cometa traición a la patria o que trate de impedir las elecciones, que en este caso, hasta el momento, no ha sido ninguno de los 2 escenarios de Pedro Castillo. Sin embargo, sí hay 6 investigaciones preliminares a la que se le suma entonces esa sexta, en donde se habla de una matriz de corrupción, en donde se habla ya de cargos penales y sobre todo en donde se coopta no solamente el Ejecutivo, sino parte de el poder también legislativo, a través de del Partido Acción Popular. Exactamente, y que por ahí de repente podría darse un desarrollo en los próximos días, porque recordemos que este partido había sido clave para evitar la moción de censura y también la vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Una vez más, entonces, Pedro Castillo frente a una crisis de proporciones, crisis políticas. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Ahora nos ocupamos, Andrea, la otra crisis importante que hay, que claro, ya lleva más de varios meses, pero este fin de semana se agudizó la crisis en Ucrania después de los bombardeos que hemos visto, bombardeos que algunos dicen que han sido los peores de la guerra por parte de Rusia en Ucrania. Era justamente lo que se esperaba, una reacción muy contundente por parte del presidente Vladimir Putin después de lo que sucedió justamente en este puente de Crimea, que lo vimos durante el fin de semana, una explosión en ese puente que era el único que conectaba justamente a Crimea, esta parte que se anexiona en el 2014 con Rusia. Y de una vez Vladimir Putin había dicho que iba a ser obviamente una acción contundente, que es lo que hemos visto durante todas estas jornadas. Esto es una venganza, una respuesta, represalia, y se sabía que iba a ser fuerte. Exactamente, y aparte de eso,
empieza otra vez a tomar algunas de las ciudades que no habían tenido bombardeos en ya varios meses. Estamos hablando de la capital, de Kiev, estamos hablando de otras zonas en donde había una relativa calma, no así en las zonas o en la provincia oriental, obviamente, y en las regiones que, digamos, habíamos visto durante estas semanas anteriores, el tema de los referendos y de las anexiones que no reconoce la comunidad internacional. Pero ¿qué repercusiones ha tenido la reanudación de los bombardeos rusos en distintas ciudades de Ucrania en los últimos días? Lo vemos en la siguiente nota. Esto no se puede comparar con nada. Es una desesperación que no tiene fin. Nos siguen atacando, pero vamos a resistir. Ya no tenemos miedo. Una vez más demuestran quiénes son. Los rusos son capaces de cosas que ninguna persona sana haría. La rabia y la impotencia se conjugan en los habitantes de Kiev y otras ciudades ucranianas que ahora son blanco de los peores bombardeos rusos de los últimos meses. Pero mientras los sobrevivientes buscan refugio, el macabro hallazgo de 180 cadáveres en la ciudad oriental de Limán, que han empezado a ser exhumados este martes, se ha convertido en el drama de las ciudades que han sido liberadas del control ruso y cuyas atrocidades apenas empiezan a conocerse. Ucrania tiene el impulso y continúa logrando avances significativos, mientras que Rusia recurre cada vez más a ataques horribles e indiscriminados contra civiles y la infraestructura crítica. Este martes los líderes del G7 exigieron que el presidente Vladimir Putin afronte la responsabilidad por la veintena de muertos y los más de 100 heridos que han dejado las acciones de sus tropas en apenas 3 días. Y es que las imágenes más recientes de los bombardeos recuerdan las de los primeros ataques contra civiles, cuando la guerra empezaba hace 8 meses atrás. Desde Rusia han señalado que solo responden a lo que califican como actos terroristas por parte de Ucrania, tras la explosión del único puente que unía la zona ocupada de Crimea con su territorio. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Y aunque no descartan en el mediano plazo una reunión entre Putin y el presidente norteamericano Joe Biden, insisten en la responsabilidad que le cabe a Estados Unidos en esta guerra. Creo que los estadounidenses han estado involucrados de facto en esta guerra durante mucho tiempo. No solo arman a Zelensky y su régimen, sino que también proporcionan información de inteligencia de los satélites. El gobierno de Volodymyr Zelensky ha sido claro desde el inicio de la invasión, en que más allá de la diplomacia y de las sanciones contra Rusia, necesitan armamento y reforzar su defensa para resistir los ataques rusos. Lo más importante ahora es un escudo aéreo para Ucrania. Cuando recibamos la cantidad suficiente de sistemas de defensa aérea modernos y efectivos, el elemento clave del terror de Rusia, que son los ataques con cohetes, dejará de funcionar. La guerra se gana en el campo de batalla y yo se la voy a ganar en el campo de batalla. Ese desafío es muy interesante porque le permite a Zelensky alargar la guerra, desgastar a los rusos, hacer caer la imagen de Vladimir Putin y obligar a Vladimir Putin a sacar su arsenal más preciado para ponerlo en un espacio donde no va a ganar la guerra. Rusia ha descartado su intención de llevar a cabo un ataque nuclear, como lo han alertado distintos líderes occidentales, tras las amenazas del propio Vladimir Putin de usar este tipo de tecnología, que significaría un peldaño más hacia una guerra que en ese caso ningún bando podría ganar. Andrea, hasta ahora teníamos que la guerra estaba concentrada en el este, ¿cierto?, de Ucrania, y como que ahora entonces con estos bombardeos volvemos a ver el resto del país, el resto de Ucrania involucrado. Casi icónico, volvemos a ese mapa que teníamos ese 24 de febrero y los días posteriores y las semanas. Vamos justamente a revisar en dónde se han ubicado esos ataques que se han dado en Ucrania y que se han localizado particularmente en ciudades principales. Estamos hablando de volver a bombardear Kiev, la capital de Ucrania. Estamos volviendo a ver las acciones bélicas en Sumy, en Kharkov. También algo que preocupa al mundo son las acciones bélicas y los bombardeos en Zaporilla, en donde, recordemos, está la planta nuclear más importante de Europa. Estamos viendo, y tú lo mencionas,
mencionabas, no solamente estamos hablando del oriente de Ucrania, sino estamos viendo ya prácticamente el mismo mapa que veíamos seguramente el 24 de febrero y esas semanas posteriores. Vamos a ver también cómo ha cambiado este mapa también en términos de qué combates hay en estos momentos. Estamos viendo combates significativos, esos sí se concentran sobre todo en el oriente de Ucrania. Si bien hemos visto algunas acciones bélicas en otras zonas que no son el oriente, lo más duro de la guerra, lo más crudo se está dando en esa parte. En el norte o noreste vemos la contraofensiva ucraniana que ha recuperado parte del territorio, también algo ha tenido justamente en el sureste, y vemos todo el territorio que está bajo control de Rusia, que eran esas provincias o esas regiones de Donetsk y de Lugansk, que era por donde comenzaba este conflicto, que recordemos, todo partía porque el presidente Vladimir Putin decía que quería liberar eso del control de Ucrania. Y acá vemos un mapa geopolítico que nos explica también cuál es la tensión que estamos teniendo. Vemos a Rusia, que tiene como gran aliado a Bielorrusia, que está acusando a varios países de la OTAN, específicamente a Polonia y a Lituania, de estar entrenando tropas y de querer hacer acciones bélicas. Lo que hace Bielorrusia es desplegar sus tropas en la frontera y arma, obviamente, algún tipo de molestia en la comunidad internacional. Y también hay algunas alertas por parte, por ejemplo, de países como Moldavia, que dice que Rusia le ha violado el espacio aéreo porque habían 3 misiles crucero que mandó Rusia hacia Ucrania que cruzaron su espacio aéreo. Estamos viendo justamente ahí cómo se va reconfigurando entonces ese mapa geopolítico, cómo se va reconfigurando también la tensión, y hay que tener en cuenta 2 claves para mañana. Por un lado está la reunión de la Asamblea General de la ONU, en donde se va a condenar seguramente esta adhesión de las provincias ucranianas por parte de Rusia, y también tenemos lo que tiene que ver con la reunión de ministros de defensa de la OTAN que están preparándose para enfrentar este nuevo escenario que abre esta nueva confrontación entre Rusia y Ucrania. Un nuevo capítulo, lamentablemente, en la guerra de Rusia en Ucrania. Gracias, Andrea. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches.